Bueno, como les decía, vamos a hablar de dinero porque no todos los días se dicen titulares como este. Atención, si ustedes han constituido una hipoteca en los últimos años, sepan que podrían reclamarle al banco, el dinero que emplearon en los gastos de constitución de la hipoteca. No lo decimos nosotros, lo dicen varias sentencias judiciales, una de ellas, por cierto, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que han declarado textualmente abusivas las cláusulas que obligaban al comprador a pagar todos los gastos derivados de constituir una hipoteca. Enseguida les damos todas las claves, pero antes Blanca Liso nos va a dar una imagen global de la situación. Blanca. Así es, Jesús, y en casa, si pueden, saquen papel y boli y tomen nota para hacer cuentas, porque hablamos de dinero que pueden recuperar, de cuánto, cómo y por qué. Ahora mismo lo van a ver. Hemos tomado una hipoteca tipo para hacernos una idea de cuánto dinero podemos reclamar y por qué. Una vivienda de unos 180.000 euros puede que nos hayan dado una hipoteca por un valor de 150.000 euros. En este caso, nos han cobrado por tres conceptos. El primero de ellos, y el más cuantioso, pues los actos jurídicos documentados. En este caso serían los 2.550 euros. También nos han cobrado por los servicios del notario, 425 euros, y por el registro de la propiedad, 125 euros. En total, 3.100 euros, que es una cantidad importante, que ahora mismo la pregunta es ¿quién debe abonar esta cantidad? ¿O el comprador de la casa o el banco? Y la otra pregunta que nos hacemos es ¿cómo y cuánto podemos reclamar? Esas respuestas son las que hoy les vamos a intentar dar desde nuestra mesa de actualidad, Jesús. Pues les presento a todos ustedes a Manuel Pardos, que es presidente de ADICAE. Don Manuel, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Venga, vamos al grano y vamos a intentar ser lo más prácticos posibles. Veíamos un ejemplo en el cual nos habíamos gastado unos 3.000 euros en constituir la hipoteca. ¿Lo podemos reclamar al banco, sí o no? Se puede reclamar, eso es lo que dijo la sentencia de 23 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo. Y lo dijo tajantemente, a una cláusula que decía todos los gastos de constitución de la hipoteca, etcétera, etcétera, y lo especificaba, todo tipo de gastos caerán en el prestatario. Pero esa cláusula... Eso es clave. ¿Me voy a poder reclamar todo el dinero o el juzgado igual me dice, no, el 50% tú y el 50% el banco? Es que el Tribunal Supremo sentenció que no se podía poner una cláusula así, que todos los gastos iban al prestatario. Sí. ¿Por qué? Porque muchos gastos, en cuanto se analizan, se ve claramente que el interés es del banco, por ejemplo, en registrar en el registro la hipoteca, obviamente. Por ejemplo, el notario, en que sea por un acta notarial, y otros gastos más discutibles también, la tasación a favor, ¿a quién favorece? Al banco para quitarse los riesgos. Los gastos de constitución, de apertura de la hipoteca, todos esos. La cancelación de la hipoteca, la gestoría a la que te mandaba el banco para asegurarse de que todo lo tenía atado y bien atado. Es decir, había gastos que no era justo que recayeran sobre el consumidor, pero el Tribunal Supremo solo dijo no se pueden cargar todos los gastos. O sea que igual hay que fragmentarlos. Sí, señor. 50% para uno, con lo cual yo podría reclamar aproximadamente igual la mitad de los gastos. Sí, ahí hay en el actual esquema que habéis puesto, hay un concepto que es el impuesto de actos jurídicos documentados, 2.550, que es discutible porque la ley del IRPF cargaría al banco, al consumidor, al revés, al banco con esos gastos. Pero el reglamento del IRPF carga al consumidor. Y parece que es discutible fiscalmente si es el consumidor, si es el banco. Pero bueno, ahí el que tendrá la última palabra será el juez. Será el juez hasta cierto punto, porque hasta ahora ha habido sentencias de tribunales que se llaman menores y, por tanto, sería el Tribunal Supremo el que podría decir algo, pero ahí, ADICAE, hemos dicho, sería mejor que lo aclarara el Gobierno o una medida legislativa. Entonces, enseguida repartimos juegos a nuestros contertulios. Lo primero, recordarles el teléfono de este programa, el 900-920-200. Nos llaman si quieren aportar algo o si tienen alguna duda. Pero antes, desde ADICAE, ¿qué tenemos que hacer si yo quiero reclamar este dinero? Nosotros hemos visto que, digamos, una gran parte de la abogacía se ha lanzado a hacer publicidad, tal, aunque ya han hecho la observación de que podrían no conceder el gasto más grande, el impuesto de actos jurídicos documentados, y en ese caso
claro, las costas de un juicio, etcétera, pero ADICAE añade una cosa más. Si hasta 8 millones o más de hipotecas, no solo de los últimos años, porque los últimos años han tenido la crisis, que no había muchas hipotecas, lo digo para personas que lo harían hace 15 años. Sí. Hasta 15 años es un plazo de prescripción, aunque no se sabe si incluso sería indefinido. Tendrían que decidirlo los jueces. Pues bien, si te quitan el gasto más grande, entonces nos quedaríamos con 550 en ese esquema. 600, o habría que ver la reclamación. Entonces, como reclamación judicial no tiene demasiado sentido, pero tampoco llenar los juzgados de miles o centenares de miles o varios millones de demandas. Es una cosa que se tiene que resolver colectivamente y de dos maneras. Extrajudicialmente, lo prevé la ley, las asociaciones de consumidores y usuarios estamos perfectamente legitimadas y la ley lo prevé, que hagamos reclamaciones colectivas, extrajudicialmente o judicialmente. Esas son las dos vías que ADICAE va a proponer en beneficio del gasto de los consumidores, etcétera. Carmelo. Bueno, primero, Manuel, no gaste, en mi caso, ni un solo minuto en convencerme de que los bancos abusaron a la hora de... Porque todos los que hemos firmado alguna vez en nuestra vida una hipoteca sabemos que todo lo pagamos nosotros, a pesar de que se trata de un trato entre dos partes, que cuando hay un trato entre dos partes, lo lógico es que, digamos, que como mínimo los gastos se repartan. O sea, que en mi caso no tiene usted que gastar ni 10 segundos en convencerme de que el abuso existe. Lo que deberíamos de reclamar como mínimo es a los tribunales que fueran claros, porque efectivamente aquí hay todavía un grado de incertidumbre o de indefinición o de ambigüedad que perjudica, digamos, a la hora de resolver un tema como este que afecta a tantos millones de españoles. Y la tercera cuestión, ¿cuál es el temor de cualquiera que esté en la situación de haber tenido que afrontar los gastos de una hipoteca y esté en esta misma circunstancia, ¿no? Bueno, pues que te salga más caro el collar que el perro, que te metas en un proceso, porque si aquí estamos hablando de que a lo mejor lo que vas a reclamar son unos 1.500 euros, como mucho 2.000, si los actos jurídicos documentados, en fin, se reparten, en fin, todo esto, estamos hablando de esas cantidades. Y entonces meterte en abogados, pues efectivamente... Entonces, el camino correcto y el más eficaz para quien quiera reclamar esto es acudir a una asociación y ponerlo todo en manos de esa asociación, o la propia asociación también tiene unos gastos que afrontar y al final van a repercutir en quien se lo plantea. Las asociaciones no podemos tener ánimo de lucro, las legítimas. Claro, por tanto, tienen unos gastos. Solo podemos cobrar la cuota de socios, que es una cosa simbólica, 30, 40 euros o algo parecido. O sea, eso, y por tanto, si hacemos reclamaciones colectivas, si intervienen abogados nuestros, tenemos equipos jurídicos, a lo mejor pedimos también otra cantidad simbólica para pagar a abogados u otros gastos, pero siempre tienen que ser cantidades que no se parezcan en nada a las que cobra un despacho profesional. Hay que decir, el ciudadano que quiera ir a un abogado, no vamos a ser nosotros los que digamos que no vayan, tienen ese derecho constitucional y por tanto que vayan a un abogado de su confianza o donde les parezca, pero el mejor camino sería colectivo y de una asociación de consumidores y usuarios, y empezando por la reclamación extrajudicial que podría hacerse en el sistema arbitral de consumo o en algún otro sistema de arbitraje que los hay. Pero simplemente, por matizar la pregunta, ¿han cuantificado usted qué gasto representaría para quien vaya a través de la asociación? Porque algún gasto tienen ustedes, por tanto, ¿qué gasto representaría para aquel que quiera reclamarlo a través de ustedes? La reclamación extrajudicial que ha comenzado a recogerse hoy, que se hará contra toda la banca que tenga este tipo de... que es toda la banca, y sí que en cláusula suelo todavía se excluyó algún banco que no las había puesto. En este están todos los bancos, los 45 más las cajas rurales, etcétera. La reclamación extrajudicial, ADICAE no cobrará absolutamente nada. Colectiva no cobrará absolutamente nada, y creo que otras asociaciones de consumidores deberían de hacer lo mismo. Este asunto quizá lo que pone de manifiesto es un nuevo vacío legal en perjuicios para el consumidor en España. Si nos vamos a hablar del notario y registro de la propiedad,
500 euros por persona, 8 millones de hipotecas, a mí me sale un pufo de 4.000 millones de euros, que es similar al de las cláusulas suelo. Si nos vamos a todo, nos vamos a una barbaridad de unos 18 o 20.000 millones de euros, ¿no? Entonces, visto el tema de los gastos de inscripción de las hipotecas, vistos el tema de las cláusulas suelos, vistos muchos temas de gestión de comisiones, ¿no debería el gobierno, o algún partido que no gobierne ni tenga ganas de hacerlo, plantear algún tipo de legislación que permita agilizar este tipo de reclamaciones de los consumidores? Porque es que si estamos hablando de unos agujeros de en torno a 30.000 millones de euros, quizá que las familias españolas no tengan en su bolsillo 30.000 millones de euros, ni haya facilidades para que lo recuperen, estamos hablando de un mal servicio a la sociedad por parte de quienes gobiernan y quienes controlan a quienes gobiernan. Sí, así es. La historia en España de los últimos 15 o 20 años, y aquí en Aragón sabemos de la quiebra de la Agencia de Valores AVA, la resolvimos ADICAE judicialmente, pero tuvo que ser judicialmente y en varios años, otras no se han resuelto. Ha habido demasiado tolerancia de los organismos supervisores, el Banco de España, CNMV, Seguros. Ha habido, digo tolerancia por hablar benévolamente, ¿verdad? Porque quizá algunos han pedido oír la imputación de los gobernadores, etcétera, ¿no? O del presidente de la CNMV. ¿Eso se puede acabar? Sí. La sentencia del Tribunal Europeo de las cláusulas suelo es muy ejemplar al respecto y muy trascendente, que no servirá solo para resolver el tema de las cláusulas suelo, que lo ha liquidado completamente y tendrán que pagar sin más, sino que sienta un principio en lo que se llama de la doble transparencia, concepto difícil, voy a ver si lo explico, que no basta con la venta, que te hagan bien o mal, te engañen más, te engañen menos. No solo eso no lo pueden hacer, es ilegal, tienen que informar bien, pero que el propio producto y el propio asunto sea entendible para cualquier persona. Y eso ni en preferentes ni en ninguno de estos productos, ni siquiera en este, podía entenderlo. Los técnicos lo entendemos cuando lo estudiamos, es complicado. Por tanto, hay que legislar mejor para hacer que esa sentencia europea ya no vuelva a motivar más problemas. Y respecto al daño que puede hacerle a la banca, que algunos medios y la propia banca se defiende, que nos hace mucho daño, no puede ser que la banca española se base en el fraude. Es imposible, eso no puede ser. A mí me gustaría saber si los bancos españoles son instituciones privadas o son instituciones públicas. Son instituciones privadas cuando van a por el lucro y son instituciones públicas cuando tenemos que rescatarlos de desastres financieros procedentes, entre otras cosas, de las hipotecas basuras. Este es un segundo paso, esta es una nueva consecuencia y sigue pagando el ciudadano. Paga el banco, paga los gastos del banco, lo paga absolutamente todo. ¿Y quién lo regula? Manolo lo preguntaba. ¿Qué hace el Banco de España? ¿Por qué el Banco de España siempre actúa a posteriori, cuando el problema ya es endémico, cuando no tiene solución? ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Oiga, ¿qué hacen los ministerios? El de Economía especialmente. ¿No se puede regular eso? ¿De verdad que no? En otros países hay una regulación. Tiene que haber un sistema, un esquema de trabajo y que todo el mundo sepa cuando va a pedir una hipoteca exactamente qué es lo que va a pagar, qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando vas a alquilar un piso, donde hay una regulación, digamos, más clara, inteligible, ¿no? Más clara. Sí, así es. Sí, yo quería acabar solo con dos cuestiones. Una, yo no había conocido que en España hubiera tantas gabinetes jurídicos dedicados a salvar al ciudadano y que de repente a los medios de comunicación les ha dado alas porque se están incorporando como anuncios privados de una manera impresionante, lo cual, bueno, no sé si es bueno o malo, pero imagino que hay una tajada en donde hay un sector que se está moviendo para intentar ser los salvadores de los ciudadanos que están en esta situación. Y yo solo querría acabar con una cuestión que es agradecerte, Manolo, el hecho de que ADICAE, habiendo nacido en Zaragoza, sea ahora, en estos momentos, una de las mayores asociaciones dedicadas a la defensa del consumidor de toda España. Muy bien, muchas gracias. Y eso creo que alguna labor que has tenido. Bien, respecto a esta última cuestión, decir que, vuelvo a repetir para que los abogados no nos digan nada, la Constitución española es una profesión, en principio, honrada, honesta, prestigiosa. Por supuesto. Cuando haga falta, hay un mantra que dice: pleitos tengas y los ganes, una maldición, ¿no? O sea, pero en este caso tenemos la experiencia de que si se les manda al juzgado, los usuarios a lo mejor no pasan del 10% los que reclaman, lo cual clama al cielo. Y para eso la ley previó
la acción colectiva. Perdone que le interrumpa, pero es que le tenemos aquí y queremos aprovechar su presencia. Hay muchas personas que están llamando al 900, 920, 200. Nos están llamando con infinidad de dudas. Claro. Pero hay una duda que se mantiene y que se ha producido en varias ocasiones que no sé si usted podrá respondernos. Son personas que constituyeron en su día o que adquirieron en su día una vivienda de protección oficial. Y dicen si ellos van a poder reclamar también los gastos en su día de la constitución de la adquisición de esa vivienda. Bueno, en este asunto de la devolución de los gastos, como en las cláusulas suelo, hay varios segmentos de clientes. Varios, quiere decir, según bancos y según segmentos grandísimos, de cientos de miles incluso. Lo digo esto porque los bancos también quieren que vayamos caso a caso, porque saben que eso disuadirá a la mayoría de la población, pero un número tremendo, y en eso coinciden con los abogados. Entonces, hay que decir que pueden reclamar esto de los gastos, las cláusulas suelo no tenían, que conozcamos en las viviendas de protección oficial, por tanto esa reclamación no vendría, pero la de los gastos, efectivamente, todas las hipotecas. Ahí lo que nosotros esperamos, ADICAE espera, es que lo resuelvan los bancos. Por eso queremos hacer la primera reclamación judicial a todos los bancos, colectiva, para hablar con ellos, si quieren hablar, porque es una costumbre mala que no tienen los bancos en España, hablar con las organizaciones de los usuarios y de los consumidores, salvo que llevemos detrás a miles o a cientos de miles. Manolo, a mí un banquero muy famoso me dijo, para ser un gran banquero, viste bien y habla poco. Bueno, Manuel Pardos, muchísimas gracias por aportar luz en un tema complicado y por la labor que desarrolláis desde ADICAE. Muchísimas gracias. Perdona, un segundito, antes de despedirte, ¿un teléfono de ADICAE tendría usted? ¿Alguna manera de contacto? Sí, a ver los teléfonos. 976. ¿Me lo dicen? ¿Cómo es? En Aragón, que es nuestro principal campo, ¿no? En este momento. 976 39 0060. Por ejemplo. Repito, 976 39 0060. Esto y es pueden utilizar público. la página web los que usan internet y entre los hipotecados hay gente muy joven como vosotros. Estamos hipotecados, así es. Muchísimas gracias. Tampoco son tan jóvenes. Eso es lo que iba a decir yo, tampoco somos tan jóvenes. Hipoteca tenemos para muchos años. A mi lado sí que sois bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias. De verdad, muchísimas Muy amable, gracias por Manuel. estar con nosotros.